clase anterior vimos un poco la historia de los suevos, los vándalos y los visigodos, sobre todo, ¿no? Que era la sección o la división de los godos que decide escapar a la dominación de los hunos, ¿m? A fines del siglo IV, hacia el año 374-375, y entrar como vasallos del Imperio Romano de Oriente. Vimos los problemas que tuvieron con Valente y luego cómo sirvieron con Teodosio, etc. Y cómo terminaron reinando en el sur de Francia y más tarde en España. Hoy nos toca ver la otra división de los godos, la de los ostrogodos, de los godos orientales, que son aquellos que sí se someten a los hunos, y que obviamente van a pasar a engrosar toda la red de pueblos vasallos de los hunos que los acompañaban y asistían en sus correrías y batallas. Bueno, estos ostrogodos tenían un rey que se llama Valamir, que va a recibir de Atila tierras para su pueblo en Panonia, con lo cual buena parte de los ostrogodos pasan a establecerse en Panonia, donde va a formarse la línea de los reyes, digamos, ostrogodos, la línea principal de los reyes ostrogodos, que es la que se llama de la dinastía de Amal. Al mismo tiempo, bueno, con el colapso del Imperio Único, con la muerte de Atila. Atila muere en el año 453, según la tradición, durante una noche de bodas con una joven esposa, digamos que una de muchas esposas, por cierto, que tenía Atila, una joven esposa, una princesa, no sé si lombarda o de algún otro pueblo germánico vasallo, digamos, tiene una hemorragia, posiblemente un derrame cerebral, una cosa así, durante esta turbulenta noche de bodas, y con esto, con la desaparición de esta figura tan importante como es Atila, el Imperio Huno va a colapsar. Al año siguiente se registra una batalla, la batalla de Nedao, que va a enfrentar a los hunos y a algunos pueblos leales. Se discute si una facción de los ostrogodos no sirvió todavía con Atila, pero mayormente los hunos y los alanos contra los ex aliados germánicos de los hunos, que esto incluía un montón de pueblos, incluyendo posiblemente la mayoría de los ostrogodos, los érulos, los gépidas, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de pueblos que antes habían sido sometidos a vasallaje y combatían para los hunos, que se rebelan, y el resultado va a ser la catástrofe en esta batalla, la catástrofe del ejército huno, la muerte del hijo mayor de Atila, que comandaba las fuerzas de los hunos y los alanos, y la huida de la horda huna, o de los restos de la horda huna, hacia el este. O sea que abandonan Panonia, abandonan la actual Hungría, que había sido el centro de su poder en Europa, y luego, más adelante, bajo dos de los hijos menores de Atila, van a tratar de atacar el Imperio Romano de Oriente. En 469 van a ser derrotados y a partir de ahí los hunos desaparecen de la historia. Pero nos quedamos con los ostrogodos por ahora, y los ostrogodos también parecen haber sufrido una división interna poco después de estos hechos, o durante, no lo sabemos, en dos grandes secciones. Por un lado, los ostrogodos de Tracia, por un lado los ostrogodos de Panonia, en realidad, que siguen bajo el rey Teodomir, que sucede a Valamir, y por otro lado, los ostrogodos de Tracia, que con el tiempo van a quedar bajo el liderazgo de un personaje cuyo nombre nos suena, pero nos suena por homonimia, que se llama Teodorico. Pero no es Teodorico, el famoso Teodorico, rey de los ostrogodos, que ya vamos a hablar inmediatamente, sino que es un Teodorico menos conocido, al punto que, para diferenciarlo de Teodorico de la línea de Amal, que era la casa real oficial de los ostrogodos, se lo llama Teodorico Estrabón. Este Teodorico Estrabón era cuñado de Aspar, Magister Militum, o sea, comandante en jefe generalísimo del ejército romano oriental, ¿sí? Con lo cual, por otro lado, bueno, empieza a servir también para los bizantinos, con lo cual se gana la simpatía del emperador Zenón. Eso hasta que tiene el mal tino de empezar a atacar ciudades bizantinas porque se queja de que no le pagan su
su tributo, digamos, que era 300 libras de oro. Y finalmente, además, apoya a un usurpador contra Zenón, que es Basilisco. Con todo esto ya realmente Zenón está cansado y echa mano al joven Teodorico también, que se llamaba Teodorico también, el hijo de Teodomir, que se había criado en la corte de Constantinopla. Gibbon, el historiador inglés, dice que sería un rey analfabeto, etc. La realidad es que todo indica que no es así. Es poco probable que alguien que vive como rehén en Constantinopla desde los 8 años, porque Teodomir lo había enviado a su hijo como rehén a los 8 años, como garantía, digamos, ¿no? A Constantinopla, es poco probable que no hubiera aprendido a leer. Es más, los historiadores hoy en día coinciden en que Teodorico, el joven, este joven, sabía leer, escribir, sabía matemática, y de hecho da la idea de haber sido un gobernante muy ilustrado, por cierto. Con lo cual, a la muerte de Teodomir, los bizantinos instalan a Teodorico de la línea de Amal, o sea, como rival, como rey rival de Teodorico Estrabón, que desde Tracia había mandado una carta a Constantinopla muy amenazante que decía que quería ser reconocido como rey de todos los godos, y que todos los que no le hicieran caso tenía que, las fuerzas imperiales, cualquier godo que se tratara de refugiar en Constantinopla tenían que mandárselo a él como desertor, ¿no? Bueno, en fin, Zenón, haciendo uso de una típica política bizantina, que es hacer pelear a los bárbaros entre los bárbaros, lo que hace es fomentar las rencillas internas entre, obviamente, Teodorico Estrabón y Teodorico de Amal, quien va a ser, obviamente, Teodorico el Grande con el tiempo, ¿no? Que a la muerte de su padre Teodomir había sido enviado desde Constantinopla a ocupar el trono en Panonia. Bueno, la realidad es que pronto, para suerte de Zenón y de Teodorico el Joven, de Teodorico el Grande, digamos, Teodorico Estrabón va a morir de una caída de caballo en el año 480 o 481, lo cual unifica el reino de los ostrogodos, bajo el joven Teodorico, de poco más de 20 años por entonces, un poco más. Bueno, esta situación, digamos, plantea una nueva situación geopolítica para Constantinopla, porque ahora tienen un reino ostrogodo unificado, o sea, mucho más peligroso. Entonces Zenón, la mejor idea que tiene es hacer lo que venía haciendo con los ostrogodos, pero a gran escala. Es decir, darle la idea y el pedido a Teodorico el rey, ahora Teodorico el Grande, podemos decir, de invadir Italia y arrebatarle Italia a Odoacro. Bueno, esto lo va a hacer Teodorico. Teodorico va a invadir Italia en el año 488 y luego de una larga campaña logra acorralar a Odoacro en Rávena, su capital. Ahora bien, Rávena era una ciudad que en el siglo V y fin del siglo V, digamos, era muy difícil de asediar por dos razones. Número uno, estaba completamente rodeada de pantanos que causaban malaria. Número dos, estaba, obviamente, en realidad tres razones. Estaba bien amurallada, por supuesto, porque había servido como capital del Imperio Romano de Occidente antes. Y número tres, tenía un puerto que permitía abastecerla por mar. Con lo cual, Teodorico, que no tenía una flota, se arriesgaba a un asedio larguísimo. Por fin, cuando logró hacerse con una flota y empezar a bloquear el suministro de la ciudad de Rávena, ahí, bueno, Odoacro y su gente empezaron a plantearse la rendición. Así que en marzo del año 493, Odoacro va a ofrecer parlamentar, a través del patriarca local, del obispo de Rávena, digamos, y llegan a un acuerdo en el cual se van a repartir el gobierno de Italia, etcétera, bueno, en buenos términos, para lo cual Teodorico invita a Odoacro a un banquete. Bueno, en la
en la historia de la humanidad hay muchos de estos banquetes, digamos, de reconciliación que ya sabemos cómo terminan, ¿no? Bueno, obviamente el 15 de marzo, en los idus de marzo, al igual que César es apuñalado, Teodorico traiciona a Odoacro, que es obviamente apuñalado, asesinado, con lo cual queda Teodorico como amo de Italia. Bueno, el reinado de Teodorico en Italia es visto como el último destello de la romanidad, la romanitas, ¿no? de la cultura latina clásica en Occidente, porque, digamos, va a producir algunos de los últimos intelectuales, incluyendo posiblemente el último verdadero gran intelectual latino, que es Boecio, ¿no? Que era su Magister Officiorum, como una especie de primer ministro. Y también Casiodoro, que era el secretario de él y era el autor de las famosas cartas de Teodorico, que son una de las fuentes más importantes de la historia de este periodo. Y como les digo, Teodorico es visto como un gobernante iluminado. Por empezar, un gobernante obviamente arriano, sobre una enorme mayoría católica, podríamos decir, es decir, cristiana nicena, para hablar más correctamente. Si bien, dado que en esta zona se respondía al Papa, mayormente ya podemos hablar de una especie de protocatolicismo. Hasta el cisma de 1055 no se distinguen católicos de ortodoxos, o sea, católicos latinos de ortodoxos griegos, pero, digamos, nicenos. Se va a construir el famoso Palacio de Teodorico en Rávena, que va a seguir funcionando como capital de Italia bajo Teodorico. Va a ser una buena administración, va a tratar de hacer convivir a la élite ostrogoda, arriana, ¿no? Con la gran masa de la población, incluyendo estamentos de élite, como el orden senatorial, del cual Teodorico se declara amigo. Etcétera. Digamos que durante la mayor parte del reinado de Teodorico, Italia vivió un gobierno tolerante, iluminado y muy estable, digamos. Además, Teodorico llegó a buenos términos con Constantinopla. En el año 497 fue reconocido, bueno, Teodorico había sido nombrado por Zenón como Magister Militum. Cuando Zenón le pide que invade Italia, lo nombra Magister Militum del imperio, o sea, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Que era un título más que nada honorífico, pero un reconocimiento, digamos, de la legalidad de su ataque contra Odoacro. Y como les decía, en el año 497, Anastasio va a reconocer a Teodorico como patricius, o sea, como patricio, y como su virrey, podríamos decir, en Italia, digamos, o como rey delegado, digamos. Siempre piensen que en prácticamente todos estos reinos romanos germánicos, la autoridad del rey era delegada del emperador, que seguía siendo el emperador de Constantinopla, ¿no? Si bien, digamos que hubo muchos roces, ¿no? con Anastasio ya, con Constantinopla. Sin embargo, a fines de su reinado ya notamos bastantes cambios. Por empezar, bueno, Teodorico va a servir también como regente del reino visigótico de España. Pero en los últimos años de su reinado, él va a morir en el año 526, o sea que si contamos desde su fecha de ascenso al trono en 475, al trono en Panonia, digamos, va a ser un reinado de 50 años, ¿sí? Prácticamente. Pero con todo, su régimen cambió mucho en los últimos años. Hoy se sabe, los historiadores están bien al tanto, que se empezó a tener más intolerancia con los cristianos nicenos. Empezó a haber persecuciones, como venían haciendo también otros reinos, sobre todo los visigodos, que perseguían a los cristianos, digamos, nicenos. Y incluso se va a acusar, a arrestar a Boecio, a este gran intelectual, bajo cargos de traición, de haber conspirado con Justino, con el emperador bizantino Justino, para traicionar a su rey, digamos, ¿no? Con quien ya las relaciones diplomáticas de Teodorico con Constantinopla se venían deteriorando. Y lo va a condenar a muerte, ¿sí? Si bien parece que Boecio era una figura demasiado
descollante, digamos, como les digo, el último gran intelectual latino de Occidente, ¿no? Con lo cual no lo manda a ejecutar directamente, va a pasar largos años de cautiverio, largos años en prisión, y esto, si bien al final va a ser ejecutado, pero estos largos años de prisión le van a dar la oportunidad de componer su obra más gloriosa, ¿no? Que es La Consolación de la Filosofía, ¿no? Que es por la cual mayormente lo conocemos y por la cual se ha ganado su lugar preponderante, digamos, en el universo de las letras latinas. Con lo cual, bueno, esa dilación de la sentencia de muerte le ganó en cierto modo la inmortalidad a Boecio. La muerte, a su vez, de Teodorico en el año 526 va a marcar una crisis dinástica de grandes proporciones. El problema de la sucesión de Teodorico estaba agravado por el hecho de que él no dejó hijos varones. En cambio, fue sucedido por su nieto, Atalarico, un nene de unos 10 años, que quedó bajo la regencia de Amalasunta o Amalasuinta, que era la hija menor de Teodorico. Fíjense cómo en el nombre de esta reina, Amalasunta, está el dinástico Amal, que es la dinastía de Teodorico, que como vamos a ver está a punto de terminar. Atalarico, este muchacho, va a vivir hasta los 17, 18 años, no era un personaje apto para el gobierno, para ejercer el poder, era alcohólico, se sabe que tenía una vida disipada y que probablemente eso fue lo que lo llevó a la tumba, en buena medida, los excesos de su vida disipada. Y en el año 534, a la muerte entonces de Atalarico, Amalasunta, la madre, ocupa el trono por primera vez como una mujer, como reina de pleno derecho. O sea, Amalasunta es la primera reina de Occidente. Sin embargo, al poco tiempo, Amalasunta va a asociar al trono a un primo de Teodorico, o sea, una especie de tío segundo de ella, que se llamaba Teodahato. Y esta fue una mala decisión porque Teodahato finalmente la hace arrestar, la manda exiliada a una isla en un lago y finalmente luego la hace asesinar, muy probablemente. Y Teodahato tampoco era un gran líder militar, por cierto, sin embargo tenía cierto prestigio como filósofo neoplatónico, pero en verdad no era tampoco un líder del calibre ni remotamente de Teodorico el Grande. Y además, la muerte de Amalasunta abre lo que podemos considerar el casus belli, la excusa que necesitaba Justiniano, que estaba en plena campaña para reconstruir el Imperio Romano, reconquistando territorios en Occidente, para intervenir en Italia y enviar a su mejor general, Belisario, a reconquistar Italia para la obediencia directa al Imperio de Constantinopla. Con lo cual, al poco tiempo, Teodahato es depuesto y asesinado, y Belisario pasa a conquistar la mayor parte de Italia. La situación obviamente es muy grave para los ostrogodos y se produce una sucesión de reyes que no tienen origen en la dinastía Amal, que en verdad son reyes efímeros, ninguno de los cuales son todos jefes militares, ninguno de los cuales está capacitado como para parar la invasión, hasta que finalmente, en el año 541, los ostrogodos eligen a un caudillo que se llamaba Baduila, pero que es mejor conocido como Totila, si bien su nombre oficial, lo que vemos en las monedas, es Baduila. Y este Baduila, aprovechando el hecho de que Justiniano, receloso del prestigio que está ganando Belisario en las campañas en Occidente, llama a Belisario a Constantinopla, o sea, suspende la campaña, deja tropas en Italia, pero esto es aprovechado por Totila o Baduila para reconquistar prácticamente toda Italia. Sin embargo, Justiniano, poco después, manda una nueva invasión, ahora a mando del general eunuco de origen persa Narsés, que a partir de 551 empieza a reconquistar rápidamente toda Italia. Finalmente Baduila muere en batalla contra los bizantinos y poco después, si bien es sucedido por un último rey, los bizantinos en 553-54 completan la conquista de Italia. Bueno, vamos a empezar a revisar las acuñaciones de los ostrogodos en Italia, pero empezando por Odoacro, o sea, antes de los ostrogodos. Bueno, hay muchas teorías sobre el origen de Odoacro.
De hecho, Jordanes dice que probablemente era lo que podríamos identificar como de la tribu de los turingios, que era otra tribu germánica. Normalmente se lo da como érulo o incluso, como se ha dicho también, podría haber sido una mestizaje entre hunos y algún pueblo germano, probablemente érulos. Bueno, como fuera, en septiembre de 476, Odoacro depone a Rómulo Augustulo, el último joven emperador de Occidente, y envía las insignias imperiales a Zenón en Constantinopla, esperando ser reconocido como rey de Italia y con el título de patricio, una especie de delegado de Zenón en Occidente. Hacia esta época entonces, seguramente, empezando en esta época, en septiembre de 476, Odoacro empieza a acuñar a nombre de Zenón como emperador de Occidente, o sea, reconociendo a Zenón, el emperador de Oriente, de Constantinopla, como emperador de Occidente. Y ahí tenemos, obviamente, sobre todo moneda de oro, sólidos en las tres secas italianas, Mediolanum, Milán, Rávena y Roma, por supuesto. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, un típico sólido que podemos atribuir a este primer periodo, 476-477, a nombre de Zenón, de la ceca de Mediolanum, fíjense, marca de la ceca comitatense en Exergo, como reverso, iniciales MD, de Mediolanum, ¿sí? O sea, Milán. La característica de estos sólidos tempranos es el busto, que tiene una cabeza delgada, generalmente en la mayoría de las secas, con un cuerpo mucho más grande que la cabeza, que es un resabio del busto de Rómulo Augustulo, que como era un niño generalmente es representado de esta manera. Otro sólido que también parece ser temprano, acuñado por Odoacro a nombre de Zenón, en este caso de la ceca de Roma. La ceca de Roma suele no tener las siglas, generalmente en los sólidos tardíos. En este caso tiene una inicial al final de la leyenda de reverso, que termina con la triple G, AUG, que es una especie de símbolo que se lo suele transliterar como una A con dos puntitos arriba. Y fíjense que en el exergo la marca de la ceca comitatense está entre dos puntos. Podemos ver un trémisis temprano, seguramente, de Zenón, acuñado por Odoacro. La gran mayoría de los trémises vienen de Milán. Este es de la ceca de Mediolanum, de Milán, pero también Rávena y Roma, pero sobre todo Milán y en menor medida Rávena son las secas más comunes para esta denominación. Los sémices, el medio sólido, como siempre les digo, es una moneda muy rara. En las últimas emisiones del Imperio Occidente tiene como símbolo, como tipo de reverso, el cristograma, dentro de una guirnalda en lugar de la cruz. Bueno, hay buenas probabilidades de que Odoacro haya incluso reconocido, cuando básicamente se dio cuenta de que Zenón no lo iba a reconocer, si bien tampoco lo negó, de que haya reconocido a Basilisco, y efectivamente se atribuyen sólidos occidentales a nombre de Basilisco. Está discutido si estos, con esta extraña marca en exergo, Conor, que es media extraña, para algunos son irregulares, pero podría haber sido una acuñación de Odoacro a nombre de Basilisco en Occidente. Luego, conforme parecía que Zenón apoyaba a Julio Nepote, que había sido emperador entre 474 y 475, justo antes que Rómulo Augustulo, para que volviera al trono. Julio Nepote era el virtual gobernante de Dalmacia, donde tenía extensos latifundios en esa provincia, lo que actualmente sería, bueno, la ex Yugoslavia, ¿no? Tenía planes de volver a reinar y efectivamente, o sea, nominalmente, si bien nunca volvió a Italia, Julio Nepote fue reconocido tanto por Zenón como por Odoacro, con lo cual hay acuñaciones de Odoacro a nombre de Zenón como emperador occidental. Son raras, son muy raras, se caracterizan por un busto también que tiene una cabeza generalmente delgada y más chica que el cuerpo, desproporcionadamente más chica que el cuerpo. Acá tenemos una foto de un ejemplar que se subastó en CNG,
que puede haber sido una acuñación en algún momento entre 477 y 479, más o menos 480, de Odoacro a nombre de Julio Nepote. Pero Nepote fue asesinado entre abril y junio del año 480 y se ha especulado que pudo haber sido asesinado por una conspiración orquestada por Glicerio, otro ex emperador anterior a Nepote, que también había sido depuesto y enviado como obispo de Salona, que era la ciudad más importante en Dalmacia en esa época, y que según algunos habría estado implicado en el asesinato de Nepote. Con lo cual Odoacro invade Dalmacia al año siguiente, 481, para nominalmente vengar la muerte de Nepote, en la práctica para ocupar Dalmacia, ¿no? Hacia esta época probablemente en que ya no tiene, digamos, a quién reconocer Odoacro, y que él no es reconocido, básicamente se encuentra en un problema al no ser reconocido por Zenón en Constantinopla, es que seguramente se registran las acuñaciones de las monedas de Odoacro en su propio nombre. Estas monedas no son de oro, por supuesto, jamás Odoacro se habría atrevido a acuñar oro en su propio nombre porque sencillamente sería una moneda que no habría sido aceptada. Con lo cual es lo más probable, con toda probabilidad, que continúe acuñando el oro a nombre de Zenón. No tanto por una cuestión de apoyo a Zenón, sino como para hacer aceptable las monedas que acuñaba. Pero en cambio, sí se conocen rarísimas monedas de plata. La denominación dominante en esta época es la media silicua y las monedas de Odoacro de plata son medias silicuas. Y numi de bronce. Cosa notable porque los numi occidentales en esta época son rarísimos. Así que posiblemente esta misión tiene más un sentido propagandístico, o de darse a conocer. Las medias silicuas son interesantes, son mucho más raras todavía que los numi, pero son muy interesantes porque nos dan el nombre con el nomen, el nomen y cognomen de Odoacro, que era Flavius Odoacer. Entonces las monedas dicen FL Odoac, perdón. Y los numi dicen solamente Odoac, ¿sí? O sea, traen el nombre. Y el reverso, en ambos casos, tiene la monograma de Odoacro. En el caso de las medias silicuas, en el caso de las monedas de plata, en una guirnalda. Las monedas son de Rávena, claramente, y de hecho las medias silicuas vienen marcadas con las iniciales RV o RB corta en el exergo. Se había propuesto que las monedas de Odoacro habrían sido acuñadas durante el asedio de Rávena por Teodorico, en la época en que Teodorico lo asedia a Odoacro en Rávena como una especie de misión de emergencia, donde ya perdido del todo, Odoacro pasa a acuñar directamente en su propio nombre. Bueno, en este sentido, en general, se las tiende a asignar a fecha mucho más temprana, como les digo, a la fecha en que yo les dije, el año 477. ¿Y por qué? Bueno, en principio porque por una cuestión de estilística. Acá en las monedas de este periodo, como se dan cuenta, la estilística es clave, es capital, digamos, ¿no? Sobre todo en el sentido de que así se diferencian las monedas, por ejemplo, los trémices que no tienen marca de seca se asignan a distintas secas por una secuencia estilística. Y como les decía, las monedas del primer y segundo reinado, digamos, nominal, o básicamente cuando Odoacro reconoce a Julio Nepote como emperador, se diferencian también en base a estilo mayormente. Se ha podido establecer la diferencia cronológica, al margen de que puedan llegar a tener marcas distintas, etc., ¿no? Pero, además, como señala Mettlich, tengan en cuenta que durante el asedio de Rávena, un modio, que era la cantidad de trigo que era suficiente para alimentar a una persona durante un mes, un modio de trigo pasó de valer, de poder comprarse con un sólido 60 modios de trigo, a valer 6 sólidos un solo modio de trigo, lo cual se dan cuenta que, Mettlich lo que dice es poco probable que Odoacro estuviera acuñando numi y medias silicuas cuando para comprar un modio de trigo hacían falta 6 sólidos, digamos. Debido al asedio, el precio de los alimentos se disparó hasta las nubes, digamos, ¿no?
Bueno, como sea, la media silicua, fíjense, es el ejemplar del Museo Británico, que debe ser uno de los mejores conocidos. Es una pieza realmente espectacular y es muy interesante el retrato de Odoacro, ¿no? Que lo presenta como un bárbaro, justamente, que justamente evita todo uso de emblemas imperiales, como la corona, la diadema o cualquier otro emblema imperial, e incluso la túnica, fíjense, su capa está prendida con una fíbula del tipo de ballesta, que es propio de las fuerzas militares y sobre todo de las fuerzas militares de origen bárbaro, en lugar del típico rosetón redondo ovalado con el que se prenden la túnica o más bien el paludamentum, la capa militar, los emperadores, ¿sí? Además, fíjense que otra cosa interesante es que tiene bigotes, que es algo que tradicionalmente se asocia con los bárbaros, ¿sí? Bueno, después vamos a discutir un poco más sobre el tema del bigote. Bueno, obviamente entonces tenemos que Odoacro seguramente entre 477 y 490, 93, no sabemos hasta qué fecha, continúa acuñando sólidos a nombre de Zenón, sólidos o sea, oro, ¿no? Sólidos, semices y trémices, a nombre de Zenón. Acá tienen un sólido de la Ceca de Roma, que como siempre en esta época suele no tener ningún tipo de marca iniciales en el campo, simplemente comov, o sea, de comitatense. Y un trémisis, que pueden comparar el estilo de esta moneda con la que mostramos al principio. El estilo es bastante más crudo que el trémisis acuñado por Odoacro a nombre de Zenón a comienzos del reinado. Así que esta es una moneda posiblemente, bueno, también de la Ceca de Milán y acuñada entre 477 y más o menos 490. Con respecto a la plata, también con mucho la Ceca de Milán es la más abundante y la tipología en esta ceca, fíjense que el estilo es muy parecido al trémisis que veíamos antes y algunos están acuñados posiblemente con los mismos cuños, porque son monedas que tienen tamaño similar, y el reverso tiene esta águila con una estrella arriba, que aparece también en muchos sellos de plomo de la época. Una media silicua de Milán. Mucho más rara, muchísimo más rara, es esta media silicua que ven acá de la Ceca de Roma, que tiene una tipología completamente diferente, con un cristograma. Esta moneda, digamos, no tenemos mucho con qué comparar, pero bien podría ser del primer periodo del reinado de Odoacro, también a nombre de Zenón, por supuesto. Nos queda por discutir algo muy interesante, que es el tema del bronce, que Odoacro acuña a nombre de Zenón. Bueno, todo indica que en algún momento durante el reinado de Odoacro se encontró un tesoro de bronces del siglo I, de la segunda mitad del siglo I, seguramente un tesoro de la época de Tito, o Vespasiano, Tito, y las monedas sestercios, dupondios y haces fueron remarcadas con el valor 42, con la marca de valor 42. ¿Qué es el valor que se le dio en Numi? Independientemente de que fueran sestercios de cerca de 25 gramos de peso de latón, o sea, auricalco, o dupondios de unos 13 gramos, 12, 13 gramos de latón, o haces de cobre, bronce de plomo, de más o menos 11 gramos, ¿sí? Independientemente de eso, generalmente llevan la marca 42, de 42 Numi. Bueno, en algún momento, Odoacro acuña bronces de 40 Numi, a nombre de Zenón, ¿sí? Acá tienen un ejemplo que claramente derivan su estilo de los haces de la época de Vespasiano. De hecho, tienen un reverso con una victoria, que es un tipo de reverso dominante en la época de Vespasiano. Y llevan la leyenda Invicta Roma y conservan las letras SC de Senatus Consulto que tienen los bronces del siglo I. Bueno, sobre esta moneda se ha discutido muchísimo. La fechación no se conoce. Si bien algunos ejemplares más raros llevan un número 4 debajo del busto de Zenón, lo que dio a pensar que podría tratarse de una fecha, como año 4 del reinado de Zenón, lo que daría el año 477. Bueno, a mí me parece un poco temprana la fecha, si bien Mettlich y la mayoría de los autores consideran que es
dato como muy interesante y por eso suelen asignar la emisión a esta fecha. El RIC creo que la da con un signo de interrogación. En mi opinión, tienen que ser posteriores, tienen que ser más cerca del año 480 y pico, porque, digamos, ya muestra una cierta evolución, salvo que, como les digo, en algún momento este tesoro de monedas se haya encontrado, que les digo, este tesoro de monedas del siglo I se haya encontrado bastante antes y haya dado un tiempo a que se reajustara el valor a 40 numia, etc. Pero en verdad, digamos, bueno, podría ser la fecha 477, es la fecha que más se acepta, pero ese número 4 podría querer decir cualquier otra cosa, por ejemplo, la cuarta oficina de Roma o cosas así, digamos. No tiene por qué asignarse, digamos, con tanta naturalidad a ese año. Bueno, fíjense que incluso el busto de Zenón en estas monedas está claramente inspirado en las monedas del Alto Imperio, ¿no? Obviamente, como muchos ya habrán adivinado, la importancia de esta moneda es mayúscula porque precede y anticipa la reforma monetaria del bronce bizantina, introducida por Anastasio. Bueno, y ahora vamos a empezar con las monedas propiamente ostrogodas y obviamente vamos a empezar con las monedas de Teodorico el Grande. Y dentro de las monedas de Teodorico el Grande vamos a empezar siguiendo a Mettlich justamente con una moneda que es realmente excepcional. Estamos hablando del llamado medallón de Senigallia, que pueden ver acá, que es una pieza única, pero más de un sentido. Obviamente en el sentido absoluto, porque es el único ejemplar que se conoce de esta moneda, pero también porque es una cosa que sale de lo común para la época. Por empezar, es el único testimonio que tenemos con el retrato fidedigno de Teodorico el Grande, contemporáneo a él. Por otro lado, al mismo tiempo, es la única acuñación en oro a nombre de Teodorico el Grande. Y en esto, obviamente, rompe con una norma muy importante, que es la no acuñación de oro a nombre de alguien que no sea el emperador. En este caso, o en esta época, el emperador bizantino. Bueno, desde que esta pieza se publicó en el año 1895, que la publicó Necchi, el famoso autor numismático italiano, autor de I Medaglioni Romani, se han escrito ríos de tinta sobre esta pieza. Esta pieza es un múltiple de 3 sólidos de oro, por lo tanto con un peso de 13,5 gramos, y todo indica que, por su estilo, es una producción de la Ceca de Roma. Ahora, bueno, como les digo, nosotros seguimos a Mettlich acá en la fechación temprana. Mettlich lo fecha en el año de la victoria de Teodorico sobre Odoacro, o sea, en el año 493. Distintos autores, en esto sigue Arslan, que es un autor italiano que también estudió la moneda ostrogoda con especial interés, y si bien hay muchas discusiones, fechaciones posteriores, por ejemplo, Alfoldi la fecha en fecha posterior, señalando que, por ejemplo, dice que no hay nada en el retrato de Teodorico y en el uso de la titulatura, porque esta moneda dice Rex Theodoricus Pius Princeps, perdón, y en reverso Rex Theodoricus Victor Gentium, ¿sí? Y Alfoldi dice, no hay nada que ofenda al emperador en esta moneda, pero hay algo físico que ofende, algo material, que es la acuñación de oro a nombre de alguien que no es el emperador. Pequeño detalle, ¿no? En cambio, como les digo, Arslan y Mettlich, siguiendo a Arslan, prefieren fecharla a comienzo del reinado de Teodorico, en un momento en que todavía no está claramente establecido que Anastasio reconoce a Teodorico como rey en Italia, como su delegado en Italia, cosa que hace en 497. Como bien señala Mettlich, después de 497 no hay el más mínimo intento de Teodorico de acuñar moneda de oro en nombre propio. Bueno, como les digo, es una pieza muy interesante, fíjense el retrato, hasta el hecho del bigote, el hecho de que Teodorico aparece con bigote y no tiene ningún tipo de corona, ningún tipo de diadema, o sea, no tiene ninguna traza de regalía imperial, de regalía de soberanía, digamos, lo cual esto es obviamente muy notable. Y hasta sobre el bigote
hay escrito un artículo que les voy a dejar en todo caso en la descripción para que lo lean, que los pueden bajar eventualmente. Creo que está disponible el PDF en internet si lo buscan. Que justamente discute el tema del bigote, si el bigote es una cosa verdaderamente ostrogótica, ¿no? Ostrogoda. Bueno, con todo, digamos, esta pieza, que creo, no sé si los dije, se conserva en la colección nacional de monedas de Italia, digamos, justamente. Mal llamada Medallón de Senigallia, porque se creía que había sido descubierta en esa localidad de la provincia de Ancona, en la región de Marche, ¿no? En el este de Italia. Si bien parece ser que fue excavada en una necrópolis o en un enterramiento de una tumba de una localidad marquillana también, que creo que se llamaba Sant'Alba o algo así. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el medallón de Senigallia fue reutilizado como una fíbula, por eso tiene esos restos de soldadura en el reverso, ¿no? Bueno, pasando a las monedas de oro normales, mayormente sólidos y trémices, por supuesto fueron acuñadas a nombre de los emperadores bizantinos, a nombre de Anastasio, entre 491 y 518, bajo Teodorico, a nombre de Justino I, hasta el año 527, y a nombre de Justiniano, hasta la caída del reino ostrogodo, con lo cual en general podemos decir que las acuñaciones de oro tienen que haber continuado bajo Atalarico y sus sucesores hasta Vitigis, probablemente hasta el año 540 aproximadamente. Pero no podemos saber exactamente la atribución exacta a cada rey, ¿no? Se acuñaron en varias secas, predominando obviamente Roma. Algunos, acá bien pueden ver un sólido de Roma, acuñado a nombre de Anastasio por Teodorico. Algunos de estos sólidos de Roma tienen el monograma de la ciudad en el campo izquierdo del reverso. Y un trémisis también en este caso de Milán, a nombre de Anastasio. Lo mismo podemos decir de este sólido, a nombre de Justiniano, y este trémisis también a nombre de Justiniano. Como les digo, esto es más difícil de determinar bajo qué rey exacto se acuñaron. Pasemos a la plata. Me parece que voy a seguir el mismo orden de Mettlich, que lista las monedas por metales y no por reinado. Bueno, en plata tenemos dos denominaciones. Estas denominaciones son listadas por Mettlich como media silicua y cuarto de silicua, esta última la denominación principal. La seca más frecuente para las denominaciones en plata bajo Teodorico es Rávena, si bien se conocen para Teodorico otras secas y otros tipos más raros que los que voy a mostrar. La media silicua es mucho más rara que el cuarto de silicua. Acá tienen un ejemplo, acuñada a nombre de Anastasio. Teodorico obviamente va a acuñar a nombre de Anastasio y a nombre de Justino mayormente. A nombre de Anastasio esta tiene una estrella simplemente en el reverso, no tiene ningún indicativo del rey ostrogodo. En cambio, los cuartos de silicua tienen, como pueden ver acá, a nombre de Justino, tienen el monograma de Teodorico en el reverso. Bueno, Atalarico, en cambio, va a introducir la titulatura. La titulatura con DN, Dominus Noster, hasta Laericus Rex. ¿Sí? En este caso, en un cuarto de silicua a nombre de Justiniano. Los cuartos de silicua, calculen que el peso es más o menos, el peso de la media silicua es similar al del trémisis, y el del cuarto de silicua la mitad, o sea, 1.5 gramos más o menos, y 0.75, el peso va cayendo. Las monedas de plata de Teodato, o Teodajato, como más les guste, 534-36, son realmente muy raras. Acá tienen un ejemplo de Teodajato acuñando a nombre de Justiniano, un cuarto de silicua, o sea, una moneda de 0.75 gramos aproximadamente. Acá tienen una media silicua de Vitigis, muy rara, 536 a 540, también acuñando a nombre de Justiniano. Cosa notable, tanto Vitigis como más tarde Baduila, que ven acá también una media silicua, van a acuñar primero a nombre de Justiniano y después van a revertir y van a pasar a acuñar a nombre de Anastasio.
o sea, del emperador difunto, como una forma de marcar su rebeldía contra el emperador reinante, como dejando de reconocer a Justiniano como emperador legítimo. Bueno, porque les estaba haciendo la guerra, básicamente, ¿no? Y finalmente, cuarto de Silicua, a nombre de Anastasio y Zeia, el último rey ostrogodo, año 552. Una moneda realmente muy, muy rara. Para la época de Baduila y Zeia, en verdad, la media silicua pasa a pesar poco más de 1 gramo y el cuarto de silicua más o menos medio gramo, ¿sí? O sea que hay una reducción en el peso. En el bronce encontramos algo que ya vimos en el reino vándalo del norte de África. Y que es lo siguiente, que muchas de las acuñaciones están hechas a nombre de las ciudades emisoras. Ya vimos que en el reino vándalo teníamos acuñaciones a nombre de Cartago, ¿sí? Que podemos entender como emisiones municipales, y lo mismo pasa con el bronce ostrogodo, pero al principio, o sea, bajo Teodorico, las monedas de bronce vienen acuñadas bajo la autoridad municipal, podríamos decir, de Roma y de Rávena. Acá están viendo un folis de 40 numia de Roma. Fíjense que estos foles tienen el número de oficina en el exergo. En esa época, la Ceca de Roma, fíjense hasta qué punto se había preservado casi intacto, bajo los ostrogodos se había preservado casi intacto toda la organización administrativa, todo, que la Ceca de Roma seguía funcionando en sus 5 oficinas, ¿sí? Este es un folis acuñado por la oficina 3 y tiene la marca de valor 40, arriba de la loba en el reverso y en el anverso, Invicta Roma. Roma invicta, con el busto de la ciudad. Acá tienen otra denominación bastante más rara, una pieza de 5 numia, o sea, un octavo de folis, esta monedita, mientras que el folis pesa 16 gramos 40, en el que vimos, 16, entre 16 y 17 gramos, esta monedita de 5 numi pesa 1,38 gramos. Y acá tienen un decanumium, o pieza de 10 numi más bien, porque decanumium sería la denominación bizantina, ¿no? Una pieza de 10 numi de Rávena, municipal de Rávena. Con el tiempo los reyes ostrogodos van a empezar, ya bajo los sucesores de Teodorico, a acuñar bronce en propio nombre. Y después del medallón de Senigallia, una de las piezas más impresionantes del monetario ostrogodo es el folis de bronce de Teodajato, que, fíjense, acá lo tienen, fueron acuñados en la Ceca de Roma. Son monedas muy espectaculares porque también presentan un retrato fidedigno del rey. En estos el rey aparece tocado con un yelmo que en la terminología de los arqueólogos alemanes se llama Spangenhelm, que es propio de esta época y de los ostrogodos sobre todo. Y el reverso está modelado a partir de los bronces de la época de Vespasiano, etc., con la Victoria, como hemos visto, muy similar al folis acuñado por Odoacro a nombre de Zenón. Bueno, Mettlich especula que la ocasión en que esta moneda, que es una moneda fiduciaria, fíjense, porque pesa la mitad de lo que debería pesar. Este ejemplar pesa 8,84 gramos y es común que pesen 8 gramos más o menos, 8,5, que es la mitad del peso del folis normal, digamos. Evidentemente es una emisión que se hace en ocasión a la invasión de Justiniano a Italia, como para al mismo tiempo remarcar la figura del rey ostrogodo, reclamar lealtad ante la invasión, y al mismo tiempo dar a conocer la imagen del rey, y al mismo tiempo una emisión fiduciaria que obviamente trata de solventar gastos, ¿no? Pero bueno, Mettlich, un poco bromeando, dice que recalca no solamente su retraso, sino una de las principales características del carácter que ha registrado la historia del carácter de este rey, que era muy avaro. Bueno, a partir de aquí va a ser frecuente la acuñación de bronces a nombre de los reyes. Acá tienen una pieza de 10 numi del rey Vitigis, de Rávena, y para concluir, un bronce de Baduila, de 10 numi también, de la Ceca de Roma, 5,17 gramos. Fíjense que acá el valor,
La marca de valor X, o sea 10, aparece en el campo derecho al reverso como un dato menor, ya no como una tipología importante de la moneda. Y digamos que sí que Baduila acuñó una gran variedad de bronces, muchos tipos distintos de bronces, todos obviamente bastante raros. Yo tuve una vez una moneda de Baduila, yo no la tengo más, pero son raras todas. Y para concluir, pongo una foto del famoso Hexagium o pesa de Teodorico, de la colección Apostoloceno, que es en bronce con las letras vaciadas en plata, tiene un muy lindo contraste con DN Dominus Noster Theodorici, en genitivo. Bueno, esta pieza pesa 22 gramos y pico, probablemente era una pesa de una onza romana, que hubiera dado unos 27 gramos. Bueno, y para terminar, muy brevísimamente, hablar un poquito de los gépidas o guépidas. Este pueblo parece muy estrechamente relacionado o vinculado con los godos. De hecho, Jordanes dice que posiblemente era una división de los godos. Y como vimos, estaban entre los pueblos germánicos más leales a Atila. De hecho, su líder Ardarico, según dice Jordanes también, era muy leal a Atila, al punto que era uno de los pocos que compartían los planes de batalla de Atila para la batalla de los campos cataláunicos. Bueno, sin embargo, ya vimos que luego de la muerte de Atila, los guépidas van a liderar la rebelión de los ex aliados germánicos contra los hunos y van a derrotar a Elac, al hijo mayor de Atila, en la batalla de Nedao 454, luego de lo cual los guépidas van a formar uno de los principales reinos que va a haber en Panonia, porque eran los que habían recibido más tierras de Atila. Y sin embargo van a ser derrotados por Teodorico, y si bien ellos van a llegar a ocupar Sirmium, que era la capital de Panonia, cuando Teodorico marcha para la conquista de Italia, luego Teodorico vuelve y probablemente, si bien el reino guépida continúa existiendo, parece que en la época de Teodorico era vasallo de los ostrogodos. Todo lo indica, incluso las monedas que acuñaron los guépidas tienden a confirmar este hecho. Bueno, las monedas de los guépidas son sobre todo estos cuartos de silicua acuñados a nombre de Anastasio y Justino con el monograma de Teodorico en el reverso. O sea, son imitaciones de los cuartos de silicua de Teodorico, acuñados en las secas italianas, sobre todo en Rávena. Y finalmente tenemos nada menos que a Teodorico el Grande. Bueno, en realidad el retrato sería el de Anastasio, que es a quien viene el nombre de esta moneda, que es un cuarto de silicua. Esta monedita pesa solamente 0,62 gramos, 0,62 gramos, o sea, poco más de medio gramo. Bueno, con un retrato, como ven, el estilo, algo que yo ya les destaqué, el estilo de la moneda ostrogoda de Italia, no tiene nada que envidiarle al de la propia Constantinopla, ¿no? Claramente seguían artistas romanos de primer nivel trabajando para Teodorico, que además, por cierto, era un gobernante más que defensor de la cultura romana y clásica, ¿no? Pero sí, fíjense qué interesante, en el reverso, este reverso no tiene nada que ver con nada que pueda haber sido acuñado en el Imperio Bizantino, porque tiene una guirnalda con el monograma de Teodorico, el monograma de Teodorico, y una cruz arriba. Es una moneda acuñada en Rávena, entre el 493 y el 518. Probablemente en la época en que, más bien a partir del 497, época en que Anastasio reconoce a Teodorico como su, digamos, virrey en Italia, ¿no? como patricio y representante del imperio como gobernante en Italia. Bueno, revisamos un poco de bibliografía sobre los ostrogodos. Para empezar, vamos a empezar con una obra general, que es el catálogo de monedas bizantinas del Hunter Coin Cabinet de la Universidad de Glasgow, que es un libro general que trae monedas bizantinas y después trae una serie de cosas, digamos, que no son monedas bizantinas, tienen monedas
algunas monedas islámicas, y también tiene monedas de los reinos europeos cristianos, europeos occidentales cristianos tempranos. Y los ostrogodos están bastante bien representados, y también los lombardos, y hay algunas monedas burgundias incluso, que son bastante raras, por cierto. Así que no sé si llegan a ver las láminas. Sé que esta cámara no es gran cosa, pero creo que es mejor todavía que la de la computadora, que ya realmente es una cosa lamentable. Y también tiene bastantes monedas merovingias. Bueno, para los merovingios tienen los catálogos de Prou, de la Biblioteca Nacional de Francia, por cierto, ¿no? Y después, concretamente para los visigodos, para los ostrogodos, perdón, tienen de Michael Andreas Mettlich, The Coinage of Ostrogothic Italy, Spink, Londres 2004, que es un excelente estudio monográfico, excelente, con mucha información, tablas, tablas de denominaciones por seca, desplegables, y muy buena introducción histórica, muy buena introducción de historia monetaria, muy buenas láminas con prácticamente todas las variantes conocidas y todos los cuños y prácticamente todos los ejemplares conocidos de las monedas más importantes, y de todas las monedas, digamos, como mínimo una, ¿no? Así que es un muy buen catálogo. Bueno, nos queda ver, por un lado, los lombardos, que es un pueblo que se va a sumar de forma un poco tardía a esta gran ola de las migraciones germánicas, de las invasiones germánicas. Y a los lombardos los conocemos por un historiador, que es el historiador propio de los lombardos, que se llama Pablo el Diácono, que nació hacia el año 720 o 725 y murió hacia el año 800. Era un monje benedictino de la abadía de Monte Cassino, famosa por la batalla de los paracaidistas alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y él escribió una obra que se llama Historia Gentis Longobardorum, que es la principal fuente de conocimiento de los lombardos, pero él se basó en otra obra anónima que se llama Origo Gentis Longobardorum, que cuenta que los lombardos serían un pueblo escandinavo, o sea, que es un pueblo germánico que se originó en el sur de Escandinavia. Y hay una leyenda bastante divertida que da un poco el origen del nombre de este pueblo, lombardos. Cuentan que originariamente este pueblo vivía en Scandia, ¿no? Que es donde también lo asigna Jordanes, a quien ya citamos varias veces con relación a los godos. Y que originariamente se llamaban los Vinili, con W, generalmente transliterado Vinili, W-I-N-N-I-L-I. Que en cierto momento este pueblo, por una cuestión de superpoblación, digamos, decide emigrar una parte de este pueblo y asentarse en un lugar misterioso, digamos, que se llama Skoringa, que podría ser tanto la zona del Báltico como más probablemente la zona del bajo río Elba. De hecho, Tácito, el historiador romano, hacia el año 100, ya nos menciona a los lombardos viviendo en la zona del río Elba hacia el año 100 después de Cristo, ¿no? Obviamente. Con lo cual podría coincidir con esta región, Skoringa, ¿no? Como la llaman estas fuentes. Bien, esta región estaba dominada por los vándalos en esa época, que eran mucho más numerosos que estos migrantes vinili. Y según cuenta la leyenda, que los Vinili fueron intimados por los vándalos a pagar tributo o enfrentarse a ellos en una guerra, digamos. Y como los lombardos eran muy bravos, y siempre dieron esta muestra de esta bravura, digamos, a lo largo de la historia, ya vamos a ver, se negaron a pagar el tributo y en cambio oraron a Freya para que Odín les diera la victoria. Wodan, Odín, el dios supremo nórdico, les diera la victoria en la batalla contra los vándalos. Freya quería favorecer a los Vinili, entonces le aconsejó que las chicas Vinili de esta tribu se pusieran era como barba, se pusieran la cabellera en la cara de manera que parecieran barba y parecieran hombres,
De esta manera serían más numerosos los guerreros Vinili y entonces Wodan los notaría antes, o los notaría, digamos, con las mismas chances de que notara a los vándalos, que eran mucho más numerosos. Porque Wodan había dicho que iba a dar la victoria a los primeros guerreros que él viera. Y cuando se despertó, obviamente Freya lo dirigió a que viera a los Vinili, para favorecerlos, obviamente. Entonces Wodan preguntó: «Wer sind diese lange Bärte?» ¿Quiénes son esos de largas barbas o de luengas barbas? Y Freya, su esposa, le contestó: «Ya les diste un nombre, señor. Ahora dale la victoria». Y así los Vinili se convirtieron en los Longobardi, los de larga barba. Ese sería el origen tradicional del término lombardos, ¿no? Bueno, es una historia, obviamente, a la cual le podemos prestar la credibilidad que queramos, pero puede haber un origen etimológico, y puede ser porque etimológicamente en germano antiguo lange bärte sería barba larga, ¿no? O sea que podría haber un origen ahí. Hay otras explicaciones de la etimología, pero no nos vamos a detener con eso porque a nosotros nos interesa la moneda. Y sí ponerla en su contexto histórico, pero no nos interesa tanto la mitología ni la etimología de las palabras. Así, los lombardos siguen, ahora los llamaremos lombardos, siguen emigrando hacia el sur y van a llegar, ¿dónde más sino a Panonia, ¿no? Que es, como vieron, en esta época el gran crisol de razas, ¿sí? De estos pueblos invasores, donde se van a encontrar con diversos otros pueblos, sobre todo, bueno, los gépidas, que ya vimos que, o guépidas, como más les guste, que como vimos ya se habían establecido ahí desde los tiempos de Atila, y que habían sucedido en buena medida a Atila en el control de buena parte de Panonia. Pero también otros pueblos como, por ejemplo, los ávaros, que eran un pueblo oriental muy numeroso y muy peligroso, ¿sí? Que no eran germanos. Bueno, los bizantinos obviamente miraban esta región siempre con mucha atención, y Justiniano jugaba un juego típicamente bizantino de alianzas y traiciones, etc. Y de mantener tranquilos a algunos enemigos peligrosos y a otros, con otros aliarse y con otros atacarlos, digamos, o usar justamente a los aliados o a sus rentados para que los contuvieran, digamos, ¿no? Y así Justiniano, durante su reinado, jugó más del lado de los lombardos, haciendo pequeñas como alianzas, sin llegar al caso de un foedus, una alianza de estados, digamos, como sería la forma más plena de alianza para el Imperio Romano, ¿no? Porque los lombardos básicamente eran considerados como muy salvajes y muy violentos, ¿sí? A pesar de eso, algunas unidades lombardas apoyaron a los bizantinos en los últimos estertores de la guerra gótica, cuando todavía, hacia los años 560, todavía resistían algunos ostrogodos en el norte de Italia. Bueno, hubo unidades de lombardos que sirvieron para los bizantinos, pero en general, digamos, estaban en buenos términos con los lombardos, Justiniano, y estaban en buenos términos con los ávaros, que eran muy peligrosos. Por otro lado, estaba en guerra o estaba en malos términos con los gépidas. Con la muerte de Justiniano en el año 565, este es sucedido por su sobrino Justino II, que va a hacer un cambio en el sistema de alianzas bizantinas en Panonia. Se va a aliar con los gépidas contra los ávaros y los lombardos. Y esto va a ser un desastre, porque básicamente los ávaros, y unidos con los lombardos, básicamente destruyen a los gépidas, los destruyen, se reparten sus territorios. De hecho, los ávaros después van a convertirse en una amenaza muy fuerte para el Imperio Bizantino. Y por su parte, los lombardos también, porque bajo su rey Alboino, que sube al trono en el año 560, hacia la primavera del año 568, Alboino invade Italia, que obviamente ahora era una posesión bizantina, pero que los bizantinos todavía no habían logrado consolidar. Y en rápida sucesión empiezan a caer todas las ciudades del norte de Italia, incluyendo todo lo que es la actual Lombardía, que obviamente recibe el nombre de los lombardos, y también toda la parte de Toscana. Y después van a continuar con el Friuli y con otras regiones, de manera que en el año 571
ya apenas 3 años desde su entrada en la península, en el territorio peninsular, Alboino conquista Pavía, que había sido la última capital ostrogoda, una ciudad clave, digamos. Bueno, con el tiempo vamos a ver que los lombardos van a seguir la conquista de Italia, y va a haber una pugna a lo largo de todo el resto del siglo VI y todo el siglo VII y parte del siglo y la mitad del siglo VIII entre lombardos y bizantinos por el control de Italia, en los cuales los lombardos van quitándole territorios a los bizantinos y que van a concluir esta guerra, digamos, en cierto modo, con la caída de nada menos que Rávena, la capital del exarcado de Rávena y la ciudad más importante de los bizantinos en Italia, que funcionaba como la capital prácticamente de Occidente, ¿no?, para los bizantinos. Eso va a ser en el año 751. Con lo cual, digamos, contemos que Alboino es un poco como el rey fundador del reino lombardo de Italia, ¿no?, que es muy importante desde el punto de vista histórico porque va a ser el reino lombardo de Italia, propiamente dicho, lo que va a pasar a ser el reino de Italia por excelencia en la historia medieval. O sea, como componente más tarde del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y de hecho, ustedes saben que se conserva la famosa corona ferrata, la corona de hierro del reino de Lombardía, que es la corona más antigua de Europa. Sabemos que la donó a una iglesia, una reina lombarda, en el año 624 o 628, no recuerdo exactamente, pero es mucho más antigua todavía. Probablemente es ostrogoda, probablemente de comienzos del reino ostrogodo, y que ha tenido modificaciones y adiciones, y se le llama corona ferrata porque tiene un clavo en el centro, tiene una línea de hierro, que se supone que es un clavo, o según la tradición es un clavo de la crucifixión de Jesucristo. Y es prácticamente la única corona tardoantigua que conservamos, ¿no?, de la tardoantigüedad. Es una corona más antigua de Europa, probablemente. Bueno, esta corona se conserva todavía, creo que en la Catedral de Monza. Bueno, como sea, Alboino va a morir al año siguiente de la conquista de Pavía. La historia es bastante inusual en el sentido que Alboino, según algunas teorías, fue asesinado, digamos, por un complot urdido por los bizantinos, obviamente, que estaban los más interesados en acercar el poder lombardo en Italia. Pero, según la tradición, Alboino fue asesinado por un acto de despecho de su mujer. Su mujer era la hija del rey de los Gépidas, que había sido asesinado por Alboino cuando derrota a los Gépidas y se anexa a sus territorios, se asigna o recibe como vasallos suyos a todos los Gépidas, que van a participar junto con muchos otros pueblos, incluyendo los bávaros, que eran otra tribu germánica que hasta entonces tampoco había salido nunca de Alemania, los sajones, que tampoco hasta entonces habían entrado en el continente, digamos, no habían salido de Alemania, sí habían invadido, ya vamos a ver cuando en la unidad 2 veamos Inglaterra y las Islas Británicas, ¿no? Pero hasta ahora no habían entrado nunca en el Imperio Romano propiamente dicho y continental, digamos, ¿no? Unidades de sajones y otros pueblos que se suman, los gépidas también, se suman a la invasión lombarda de Italia. Bueno, y entre estos nuevos vasallos gépidas que tenía Alboino, estaba su mujer, que había sido la hija del rey de los gépidas, que Alboino había asesinado. Y parece que en un festín que él va a dar en su capital, celebrando la victoria, él saca para tomar su copa que estaba hecha con la calavera, o sea, con el cráneo vaciado de su antiguo enemigo, el rey de los Gépidas, que era su suegro en el fondo. Y en una especie de acto de pedido de lealtad o de humillación a su mujer, él toma de su copa y le pasa la copa, o sea, el cráneo de su padre, a su mujer, que obviamente se siente completamente humillada, ¿no? En tener que beber, no creo que a nadie le guste, ¿no?, tomar del cráneo de su padre, ¿no? Bueno, con lo cual esto ya es el disparador de una conspiración que va a hacer que Alboino sea efectivamente asesinado. Bueno, Alboino va a ser sustituido por uno de los miembros de esta conjura, que se llama Clefi, o Clefi se dice en italiano, que va a gobernar unos meses, un poco más de un año y medio,
y muere en el año 574 también asesinado. Luego de lo cual los lombardos se van a dividir políticamente en lo que los historiadores llaman ducados. Bueno, el término en lombardo o en germano antiguo no lo conocemos en este caso, pero básicamente eran como jefes tribales, porque básicamente la dinastía original de los lombardos, que se llamaban los Lethix, se había extinguido varias décadas antes del ascenso de Alboino, y entonces los lombardos siempre tuvieron este problema de unidad política, donde siempre los jefes tribales, los jefes de las facciones, digamos, de este pueblo, tenían mucha importancia, y era muy difícil unificarlos bajo un mando único. Así que van a producir unos 10 años que se llaman los 10 años de los duques o los 10 años de la anarquía, en que el reino lombardo se va a dividir en 36 ducados, una fragmentación política impresionante, hasta que hacia el año 584 se dan cuenta que para mejor enfrentarse a los bizantinos y a otros enemigos conviene tener un rey, y van a elegir a Autario, que va a ser el que va a reorganizar el Estado y va a ser el refundador del reino lombardo, ¿sí? Bueno, entre los otros reyes importantes que podemos mencionar, todavía arrianos. Recuerden que también los lombardos, muchos eran incluso todavía paganos. Realmente los lombardos eran muy salvajes, y piensen que la guerra gótica y la entrada de los lombardos en Italia realmente causa el colapso de la civilización en Europa, en Italia, perdón, en Italia. Eso lo vemos también en las monedas, digamos, ¿no? Ahí sí hay una ruptura, mientras que con los ostrogodos, con Teodorico y sus sucesores todavía se mantenía la romanidad, todavía había una pátina de cultura latina, una pátina de edad antigua en Italia, y de cultura y de civilización clásica, digamos. Esto se va a borrar con la guerra gótica, que es desastrosa en Italia, que causa un desastre con ciudades arrasadas. Bueno, Totila, por ejemplo, arrasa Florencia en su momento, y con la llegada de los lombardos, que son realmente muy salvajes, digamos, ahí sí se va a borrar cualquier rastro, en buena medida. La mayor parte de la cultura latina que quedaba, va a desaparecer la élite senatorial, va a desaparecer todo salvo el papado. Obviamente que los lombardos durante todo este periodo van a mantenerse como arrianos hasta comienzos del siglo VIII, en que empieza a haber reyes que se convierten, otros vuelven al arrianismo, pero digamos que hacia el siglo VIII se consolidan como cristianos nicenos, ¿sí? O sea, como cristianos ortodoxo católicos, digamos. Pero bueno, mencionamos a Autario, que reorganiza el reino, y mencionamos también a Rotario, que es el que va a expandir en buena medida el territorio, avanzando sobre los territorios bizantinos, y por otro lado va a crear una ley muy importante, que es el primer código que nos queda de esta época de Italia, que es el Edictum Rotari, como se lo conoce, ¿no? Que en buena medida es muy interesante para nosotros los numismáticos, ¿no? Porque trae disposiciones sobre la moneda. Y fíjense que la más interesante de todas es la que dice: si quis sine usionem regis aurum figurit aut monetam confixerit, manus ei incidatur. Aquel que estampara oro o acuñara monedas sin permiso del rey, se le cortará la mano. Esta cita del Edictum Rotari es muy interesante desde el punto de vista numismático, porque está marcando el monopolio real de las acuñaciones, ¿sí? Que es un caso muy claro de autoridad real sobre la moneda, uno de los primeros testimonios escritos que tenemos de autoridad sobre la moneda. Y también está marcando algo que ya nos está hablando de la entrada de Italia en la Edad Media plena. ¿Por qué? Porque, en buena medida, hasta ahora habíamos visto que los reyes romanos germánicos en general no acuñaban oro ni moneda en general a nombre propio, sino que acuñaban moneda a nombre del emperador bizantino. Moneda de plata, moneda de bronce podían llegar a acuñar, pero nunca moneda de oro. La moneda de oro era una prerrogativa del emperador, y los reyes romanos germánicos se consideraban como delegados del emperador
de Constantinopla. Los lombardos eran salvajes, eran rebeldes y no estaban en Italia en virtud de un foedus, una alianza, ni como delegados del emperador bizantino. Estaban en Italia como invasores y conquistadores, ¿sí? Acá hay una clara diferencia. Bueno, también podemos mencionar a Luitprando, que gobierna entre 712 y 744, y que es famoso además porque es el ídolo, digamos, es el héroe de la historia de Paolo el Diácono, ¿no? De este monje que escribió la historia de los lombardos. Aistolfo, que gobierna entre 749 y 756, todos estos reyes van avanzando sobre los territorios bizantinos y efectivamente Aistolfo, 749-756, en 751 va a conquistar Rávena, nada menos, la capital bizantina de Italia. Y finalmente Desiderio, que es el último rey lombardo que va a caer conquistado por Carlomagno, que va a ser el que va a anexar el reino lombardo de Italia, que vamos a ver que es esencialmente el norte de Italia, al imperio carolingio. Bueno, también tenemos que mencionar que bajo Luitprando, en el año 728, se da la donación de Sutri. ¿Qué es la donación de Sutri? Es la primera cesión de tierras, de dominios a la Iglesia Católica, concretamente al papado. Esto es muy importante porque marca el inicio de la potestad territorial de los papas, o sea, del papa como gobernante secular, no ya solo gobernante espiritual, ¿sí? O sea que el papa pasa a ser una especie de señor también terrenal, ¿sí? Más tarde, otros emperadores, reyes, emperadores, etcétera, van a expandir estas posesiones, ¿no? Y luego los papas mismos van a dedicarse a expandirlas por sus medios, ¿no? Incluso militares. Pero este hecho, la donación de Sutri, 728, es muy importante obviamente porque marca el inicio del estado territorial de la iglesia, ¿sí? Bueno, a la larga, los lombardos en realidad van a controlar prácticamente toda la península italiana. Lo que pasa es que la conquista del centro de Italia y del sur, lo que va a ser el ducado de Spoleto y el ducado de Benevento, centrado en esas respectivas ciudades, van a ser empresas, entre comillas, privadas de nobles lombardos y nunca van a quedar incluidas dentro del Reino de Italia. O sea que también el reino lombardo es muy importante para entender la historia de Italia en la Edad Media porque va a marcar la división territorial clara entre el norte de Italia, o sea, el reino de Italia, que es originalmente el reino lombardo, y el sur de Italia, que van a ser dos cosas separadas en la Edad Media, claramente separadas. Y en el centro va a estar Roma, que gracias a esa separación, el papado, que gracias a esa separación entre norte y sur va a poder progresar y va a ir ocupando todo el centro de Italia con el tiempo. A lo largo de los años, los numismáticos llegaron a entender cómo funcionaban más o menos o cómo se podía organizar las acuñaciones lombardas en Italia. Tenemos grandes grupos. Por empezar, tenemos monedas que podemos considerar pseudo-bizantinas, que es el fenómeno que se registra en casi todos los reinos romanos germánicos, siguiendo con series reales, acuñadas a nombre de los reyes lombardos. Esto empieza a aparecer hacia el año 688, o sea, a fines del siglo VII, luego de aproximadamente un siglo de moneda imitativa, digamos. Luego están las series municipales, que son acuñadas a nombre de ciudades, o sea, donde se designa la seca. Muy rara vez aparecen nombres de monederos en las monedas. Y luego tenemos, obviamente, separadamente, las acuñaciones de Benevento del sur, que vamos a tratar aparte. Bueno, respecto de las acuñaciones pseudoimperiales, podemos decir que hay dos grandes grupos. Unas que se caracterizan por tener en reverso un ángel o una victoria, derivado obviamente de las monedas bizantinas, y las otras que tienen una cruz sobre escalones. Hay una gran diferencia morfológica entre estas monedas, porque las monedas que tienen la victoria en el reverso van a tener cospeles cada vez más amplios y delgados, estabilizándose en torno a los 23 milímetros, mientras que las monedas con la cruz sobre escalones, que probablemente son el antecedente de las series municipales y que podemos ubicar sobre todo en la Toscana, en la ciudad de Toscana, sobre todo
Pisa, que es la más importante, tienen cospeles mucho más compactos, de unos 13 milímetros. Bueno, en lo siguiente, en las series reales, vamos a ver que las monedas a nombre de los reyes también mantienen los cospeles amplios, mientras que las series municipales de la Toscana, mayormente la Toscana, pero algunas ciudades como Milán también acuñaron estos tipos de monedas, tienden a tener cospeles que, si bien se ensanchan un poco hacia los 17 milímetros más o menos, son claramente más compactos, ¿sí? Si bien es probable que podamos atribuir algunos sólidos imitativos a los lombardos, en realidad la denominación en las series del norte, o sea, en las series reales, en las series pseudoimperiales reales y sus sucesoras también municipales, digamos, están compuestas más que nada por trémices, con algunas monedas de plata, que ya vamos a discutir separadamente. Bueno, acá tienen un trémis de oro a nombre de Justino II, imitativo de Justino II. Es una moneda muy, muy temprana, de los primeros reyes lombardos, que podemos fechar más o menos, bueno, posiblemente en la época misma de Justino, hacia 565-578. Fíjense que de la misma época hay imitaciones de moneda bizantina o moneda basada en la moneda bizantina, como es esta de plata, como es esta media silicua, que con un peso de más o menos medio gramo, que es lo que ronda la media silicua en esa época, y un diámetro de 11 milímetros, tiene un busto de Justino en el anverso y esta cruz monogramática, cruz crismón entre dos estrellas. Es un tipo bastante común. Se ve que en el principio estas moneditas de plata circulaban bastante en el norte. Con respecto a las series con la cruz, o con la cruz sobre escalones, o con la cruz como es estas monedas son mucho más compactas, ¿sí? Miden 13 milímetros de diámetro, y también son pseudo bizantinas, podríamos decir, o pseudo imperiales. Su producción se fecha entre los años 620 y 700, y estas sí, seguramente son el antecedente de las series municipales que se registran en el siglo VIII, mayormente, en las ciudades de la Toscana, como Lucca, Pisa, etc. Con respecto a las series reales, bueno, acá pueden ver un trémisis de Ariperto, 653-661. Esta moneda tiene la victoria en el reverso y ya tiene un diámetro de 23 milímetros, que es lo normal en estas series. O sea, son muy finitas estas monedas, muy delgadas, con cospeles muy amplios, pero muy delgados, ¿sí? Esta moneda mide 23 milímetros, que para un trémisis es un diámetro enorme, ¿no? Bueno, acá seguimos con otro similar de Cuno Imperto, 688-700. Fíjense cómo va cayendo el peso. Después vamos a dar un parámetro de los pesos y del fino del oro contenido en estas monedas, que también va decreciendo a lo largo de las series, como también se van a ir pudiendo dar cuenta por el color de las monedas. En esta época se entiende que la victoria es reemplazada por el arcángel San Miguel, que es el que aparece en el reverso mencionado. Fíjense, por ejemplo, en esta moneda del gran rey lombardo Luitprando, 712-744, se lee bastante bien claramente Sanctus Michael, obviamente una leyenda bastante corrupta, propia de los lombardos. A partir de Aistulfo, empezamos a notar que la moneda lombarda real, o sea, estas son las series reales, ¿no? Las series a nombre de reyes, empieza a asumir un carácter mucho más propio, mucho más original, digamos, porque no solamente mantiene el San Miguel en el reverso, que no aparece en las monedas bizantinas de esta época, sino que en el anverso, con el nombre del rey, va a empezar a aparecer un monograma. Esta moneda, bueno, les repito, Aistulfo, es una moneda que pesa menos de 1 gramo, pero mantiene el diámetro de 23 milímetros, cosa que es un cospel, como ven, delgado como el papel. Y si seguimos más adelante, Desiderio, el último rey, el que ya va a quedar bajo la jurisdicción de Carlomagno, sigue el mismo patrón. Esta moneda pesa un poquito más de 1 gramo y mide 23 milímetros. Con respecto a la plata, que ya vimos una media silicua pseudoimperial o imitativa a comienzo, la gran mayoría de las monedas de plata son estos pequeños bracteados o semibracteados, muy livianitos, pesan entre 0,25 y 0,18 gramos, que se atribuyen por el monograma que aparece en ellas a Perctárito, 672 a 688, pero claramente, debido a la gran abundancia de
variación, o sea, y sobre todo más que nada de degradación estilística de estas monedas, sin duda este tipo de moneda continuó acuñándose durante muchísimo tiempo. La gran mayoría de los ejemplares, sin embargo, provienen de un único tesoro de 1600 piezas que se encontró en 1873 en la aldea de Bella, en Piamonte. Grierson especula que estas monedas pueden estar derivadas o basadas en los deniers merovingios, del reino franco de los merovingios, pero claramente no son deniers, no son denarios, y su nombre en realidad y su relación con el tremis de oro, que era la denominación principal, se desconoce completamente. Existen otras moneditas de plata mucho más raras que estas también. Aclaremos que en estas monedas originariamente había un busto en anverso que se fue perdiendo por la delgadez del cospel hasta desaparecer completamente y quedarse convertida esta moneda en un bracteado prácticamente, ¿no? Sí, aclarar que entre las monedas reales obviamente están las monedas acuñadas luego de la conquista de Rávena por Aistolfo en el año 751. Cuando hablé de Aistolfo mostré una moneda que está en el Museo Británico, muy impresionante, que es de oro. Fíjense que parece una moneda bizantina. Directamente parece una moneda bizantina, pero es una moneda a nombre de Aistolfo. Porque es acuñada en la ceca bizantina de Rávena luego de la toma de la ciudad por los lombardos, o sea, por Aistolfo. Y justamente las únicas monedas de bronce son foles de tipo bizantino acuñados a nombre de Aistolfo. Existen dos tipos principales, uno con la M en reverso y otro con busto en anverso y busto en reverso. Este es el más raro, el que tiene la M, o sea la marca de valor, la mu, que es la marca de valor 40. Estos folis son chiquititos, este pesa menos de 1,5 gramos. Bueno, es un ejemplar notable, por cierto, para una moneda tan rara. Y para concluir con las monedas lombardas del norte, tenemos que mencionar las acuñaciones municipales, ¿sí? Que como les dije se registran sobre todo en la zona de Toscana, ¿sí? Con secas principales como Lucca y Pisa, con esas ciudades como secas principales. Estas secas fueron traídas a la obediencia, ya vamos a ver, a mediados del siglo VIII, o sea, después del año 750. Y los ejemplares que estamos viendo acá vemos un trémisis de Lucca y otro de Pisa. Estas monedas son más o menos de la primera mitad del siglo VIII, según Grierson. Fíjense que en este tercer ejemplar municipal, entre comillas, ya viene a nombre de Desiderio, 754-774. Claramente esta moneda ya cae dentro de las series reales, en verdad, pero es una especie de intersección entre ambas series, porque tiene la tipología y el nombre de la ceca, y la tipología de las monedas municipales y el nombre de la ceca en reverso, y en anverso tiene el nombre del rey. Respecto del peso y fino del trémisis lombardo en las secas del norte, ambas cosas van a ir cayendo a lo largo del periodo. Para las monedas pseudoimperiales se pueden identificar dos grupos de monedas, digamos, que se corresponden más o menos con la tipología y seguramente con la región en que fueron acuñadas. El primer grupo ronda el 90% de oro, más o menos como los trémises francos y visigodos de comienzos, ¿no?, del periodo, que es bastante alto para la época, por cierto. Y un segundo grupo en torno al 80%, pero con el establecimiento de las series reales, o sea, de los nombres de los reyes, bajo Cuninperto, Ariperto, II, etc., las monedas rondan el 95%. Y se va a mantener un tiempo esa alta proporción de oro para empezar a caer, y se registra una caída muy fuerte, casualmente bajo el reinado del gran rey lombardo Luitprando, donde caen al 70% de oro y luego al 50% de oro. Y finalmente, en la época de Ratchis, duque de Friuli, entre 744 y 49, va a caer por debajo del 50%. ¿Sí? El peso, los últimos trémisis, la época de Desiderio y los que ya vienen a nombre de Carlomagno, que pasa a ser rey de los lombardos, cuando conquista el reino lombardo, caen por debajo del 45%, hasta el 35% también. Bueno, con respecto al peso, el peso inicial es muy poquito por debajo del trémisis bizantino.
1,45 gramos. Pero también a lo largo de todo este periodo va a caer primero a 1,35, que se corresponde con la elevación del fino a 95%, que ya les mencioné, y luego cae en la época de Luis Brando a 1,25 gramos, que probablemente representa el sólido de 20 silicuas. Y luego, bajo Ratchis, el duque de Friuli, que en esa época no había un rey, digamos, 1,05 gramos, ¿sí? Que probablemente este peso tan extraño representa 20 granos del grano de trigo, más liviano que el grano de centeno, que es el usado en prácticamente todo el resto de Europa, que pesa 0,6 y pico. Este grano de trigo pesa 0,5 gramos, ¿sí? Pero que sabemos que va a ser la base, el grano base del sistema de pesos monetarios italiano en la Edad Media. Y finalmente, bajo Desiderio y Carlomagno, conforme además las monedas muy devaluadas contienen mucho menos oro, el peso es muy variable. Esto es muy común en las series muy devaluadas, ¿sí? de oro en general. Es un rasgo general de las series muy devaluadas. Los pesos varían entre 0,75 y 1,10 gramo. Probablemente la idea o a lo que se apuntaba era el peso de 1,05 gramos que mencioné antes. Bueno, nos queda por ver las acuñaciones del Ducado Lombardo, luego Principado Lombardo de Benevento, centrado en esta ciudad de la Campania, o sea, la región donde está Nápoles, donde Nápoles es la ciudad principal, que estaba ubicada a unos 45 kilómetros al noreste, que está ubicada en realidad a unos 45 kilómetros al noreste de Nápoles, y que en su momento este ducado, luego principado, porque en el año 774, cuando Carlomagno conquista el reino lombardo de Italia, los duques de Benevento pasan a titularse príncipes de Benevento, que en su mejor momento llegó a controlar prácticamente todo el sur de Italia. Bueno, las acuñaciones de Benevento son muy particulares, difieren completamente de lo que vimos hasta ahora de los lombardos y pueden entenderse como centradas en el sólido o soldo en italiano como denominación principal, a diferencia del norte donde la denominación principal era el trémisis. Los duques lombardos y luego príncipes lombardos de Benevento acuñaron soldi, o sea, sueldos o sólidos, digamos, de oro, algunos trémises, pero son más raros, como denominación. La denominación central era aquí el sueldo. Y en el periodo final, denarios modelados a partir del denario carolingio, aunque en general un poquito más livianos. Bueno, las acuñaciones de Benevento empiezan. Probablemente hay acuñaciones pseudoimperiales anteriores, pero no han sido identificadas todavía ni atribuidas a duques o periodos precisos. Empiezan con Guisolfo hacia el año 689. Estas son las primeras monedas que podemos atribuir y se conocen acuñaciones a nombre de unos 27 gobernantes de Benevento, ya sean estos duques, príncipes, regentes, corregentes, o incluso cuando se cita a Carlomagno o a su hijo Ludovico Pío, a quienes los príncipes de Benevento pasan a reconocer como sus señores. El peso inicial de los sólidos es de unos 4,15 gramos, pero rápidamente este peso cae a 3,9, ¿sí? Y más tarde, coincidiendo más o menos con la época de la conquista carolingia del norte, el peso cae a 3,75 gramos y se va a mantener en torno a ese peso hasta el final de la acuñación de esta denominación en Benevento, ¿sí? Paralelamente, el fino de las monedas también cae a lo largo de todo este periodo. Respecto del contenido fino de las monedas de oro, este va a iniciarse con un 75%, cayendo bastante pronto en torno al 60%, que se mantiene a lo largo del primer tercio del siglo VIII, hasta caer luego al 55, al 50, al 40, y los últimos, como van a ver, muy pálidos, sólidos, de oro bajísimo, tienen entre el 35 y el 25% en algunos casos de los últimos sólidos acuñados en Benevento. O sea, simplemente una cuarta parte de oro y el resto. Bueno, y vamos a ver brevísimamente algunas acuñaciones
como ejemplo de los lombardos en Benevento. Empezamos con un sólido o soldo anónimo. Si bien estas monedas, fíjense, algunas tienen las siglas de Guisolfo, 742, 751 en el reverso, pero en este caso, en esta moneda, en este ejemplar en particular, las siglas están reemplazadas por una mano, mostrando la palma. Pero, por similitud estilística, estas monedas se atribuyen a este duque, Guisolfo, 742, 751. Como vemos, el ducado lombardo de Véneto, las acuñaciones empiezan mucho después que las del reino lombardo y van a perdurar un siglo más, ¿sí?, que las del reino lombardo propiamente dicho. Esta moneda, aclaremos, tiene un peso de 4,01 gramos y mide 21 milímetros. Vamos a ver cómo, y todavía como ven, por el color tiene considerable cantidad de oro. Vamos a ver cómo va cayendo el peso y sobre todo, más que el peso, que después se estabiliza en más o menos 3,75 gramos, va cayendo sobre todo el contenido fino de oro, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, de Grimoaldo III, 788-806. Esta moneda ya pesa 3,74 gramos, pero mide 22 milímetros, un poquitito más, y que se va a estabilizar más o menos en ese diámetro. Fíjense que estas monedas ya tienen el nombre del príncipe, en este caso Grimoald, ¿sí? En lugar de tener trazas corruptas del nombre del emperador bizantino al cual servía como modelo para esta moneda. Y en el reverso, es muy interesante, además de las iniciales del príncipe, GR, de Grimoaldo, dice Doms Car Rex, obviamente abreviado, que es Dominus Carolus Rex. Es una referencia a Carlomagno como señor, como overlord, ¿sí?, de Grimoaldo. Si pasamos a la próxima, acuñada por Sico, fíjense acá se lee bastante bien, Sico Princes, o sea, Sico Princeps sería correctamente, Sico Príncipe, y el reverso está modelado a partir de las monedas del reino lombardo anteriores, con el arcángel Miguel, pero visto de frente. No sabemos por qué los sólidos de Sico tienen este tipo de reverso, digamos, que se aparta de la norma de las series, que siempre tiene la cruz sobre escalones modelado a partir de los sólidos bizantinos, ¿no? Y el siguiente, Sicardo, ya vuelve al modelo anterior, y fíjense, incluso tiene no solamente el nombre de Sicardus, Sicardu, abreviado, sino que en el reverso tiene la cruz con la sigla SI de Sicardo en reverso, que esto es lo propio y típico en Benevento, ¿no? Como les decía, en el periodo final encontramos también acuñaciones basadas en el denario carolingio, si bien son un poquito más livianas. En general, las monedas empiezan pesando 1,4 gramos, digamos, y van a terminar con 1,3 gramos. Acá tienen como ejemplo un denario de Adelquis, 853, 878, uno de los últimos ya, príncipes de Benevento, y los hay también otros anteriores que citan a Ludovico Pío como señor. Y fíjense que esta moneda en particular además está claramente modelada, sobre todo en el anverso, a partir de los denarios del tipo Cristiana Religio, que ya vamos a ver cuando veamos el Reino Franco, de Ludovico Pío, justamente un tipo de moneda de Ludovico Pío. Temáticamente vinculado con las acuñaciones de los lombardos, pero si bien son realmente una clase propia, porque en general pueden incluirse también dentro de las monedas bizantinas, pero en verdad no respetan los parámetros de la moneda bizantina ni de nada, están las llamadas series de silicuas fraccionarias bizantino-papales, que son monedas muy raras, que surgen en tiempos de los últimos reyes de la dinastía de Heraclio, y que incluyen acuñaciones que vienen a nombre del emperador bizantino y con el monograma del Papa
romano en el reverso. En el anverso, el retrato y el nombre del emperador bizantino, generalmente ilegible, generalmente un mero retrato, y el reverso, el monograma del Papa. Acá están viendo una moneda de Constantino V y el Papa Zacarías, 741 a 752. Esta moneda es de la misma época en que los lombardos toman Rávena, la capital bizantina de Italia. Y esto es lo que pasaba en Roma en la misma época. O sea, el Papa todavía seguía reconociendo al emperador y acuñando moneda, que son estas llamadas silicuas fraccionarias, que en verdad representan denominaciones mínimas de la silicua. Esta, por ejemplo, es una moneda de 1/8 de silicua, pesa 0,13 gramos, ¿sí? Que probablemente son monedas que se acuñaban exclusivamente para funciones ceremoniales, o sea, que el Papa probablemente distribuía a los pobres en alguna ceremonia o las lanzaba a la multitud en algunas ceremonias religiosas, ¿sí? Estas monedas obviamente son las primeras monedas papales, son importantísimas, y ejemplares como el que estamos viendo, que es una cosa portentosa de calidad, por el centrado y la calidad de acuñación y la conservación, valen miles de dólares, ¿no?